Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Impuestos en México. Los cambios que se avecinan. Son muchas las inquietudes e interrogantes que surgen en materia fiscal para el año 2019, incluyendo una posible nueva reforma. La llegada de un nuevo gobierno nos indica que habrá nuevas medidas en materia impositiva y un control más férreo en las recaudaciones, más la posibilidad de tener al SAT centralizado en nuestro estado. ¿En qué estribarán los cambios? ¿Serán positivos para el buen desarrollo económico de las empresas en general y de toda la sociedad en particular? ¿Estamos preparados para adaptarnos y responder? La implementación de la zona libre fronteriza, propuesta por el presidente electo, ¿provocará mayor recaudación o reducción de impuestos? Hoy, sobre la mesa, analizamos estos temas a fondo con un experto en la materia que nos pondrá al tanto de todo lo que nos espera en este constante mundo de los cambios comerciales y las cuestiones tributarias. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de interés general. Y vaya que el de hoy lo es. Y para eso mi compañera Estefanía nos va a presentar a nuestro invitado de hoy, que le doy la bienvenida. Bienvenida, señor Ciccone, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo está noches. usted? Si me permite, entonces, hoy nos acompaña Omar Contreras Borbón. Él es maestro en Derecho Fiscal, cuenta con una especialidad en la evaluación del impacto legislativo, es licenciado en Política y Gestión Social, también licenciado en Derecho y Estudios en Economía por la Universidad Autónoma de México. Ha fungido como asesor del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, director del Instituto de Opinión Pública, Estudios Económicos y Sociales, director del Congreso también de Baja California. También es socio fundador del despacho Intelec Soluciones Fiscales. Se ha desempeñado como columnista, comentarista en materia fiscal en diversos medios nacionales. Es el creador del programa de fiscalización en materia en comercio exterior para entidades federativas. También es docente en distintas universidades, actualmente profesor de la maestría en Derecho Fiscal, una amplia trayectoria, y hoy le damos la bienvenida a nuestro estudio. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenas noches Estefanía, muy buenas noches don Pepe, y muy buenas noches también para todo el auditorio que el día de hoy pues tiene el amable placer de escucharnos. Mira, vamos a empezar por la parte más inquietante. Sí, claro. Porque este es un tema que a todos nos pone en vilo, sobre todo a los que somos legos en la materia, que no la dominamos, y claro, en los últimos meses, bueno, después del 1 de julio, exactamente, se van gestando unas dudas en la gente de la nueva aplicación de impuestos, que si el IVA baja a la mitad, que un montón de preguntas. Lo que complementa esta cadena de dudas es que supuestamente está la versión de que el SAT se instala en Mexicali, que es una de las primeras cuestiones que a mí me llamó la atención, porque siendo Baja California la cuarta economía, tengo entendido, del país, entonces no sé el beneficio concreto que nos traerá o las implicaciones directas que nos traerá el SAT instalado aquí, o va a ser exactamente lo mismo, va a haber más control. Esas son. Te dejo esa duda de entrada. Bueno, creo que el tema genérico, el tema general, la duda o la especulación principal que existe en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que dicho de paso, este proyecto de nación, que se llama Proyecto 18 en realidad, que se inscribió ante el Instituto Nacional Electoral los primeros meses de este año y que se dio a conocer ampliamente en todos los medios de comunicación a través, creo que fue el 12 de diciembre del año pasado, en el Auditorio Nacional se dio a conocer este Proyecto 18, implicaba un reajuste a la manera en que se estaba gobernando a nivel nacional. En muchas ocasiones muchas personas nos quejábamos principalmente del tema de la centralización, digo, ¿qué está haciendo una secretaría como Semarnat o qué está haciendo Agricultura en la Ciudad de México, ¿no? Y dentro de esta descentralización o esta reestructura administrativa que viene para las entidades federales, para la SEP que se va a Puebla, por ejemplo, para el Instituto de Cultura que se va a Tlaxcala, etcétera. Agricultura se va a Sonora, se va a Ciudad Obregón, Sonora. Qué ciudad tan bonita, por cierto, ¿no? Sí.
que se va a Sonora, pues dentro de esta estructura se manejó la idea o la posibilidad de que el SAT, la estructura administrativa de primer nivel, buscara una sede alterna, y la sede que dio a conocer a Andrés Manuel López Obrador en campaña pues fue efectivamente la ciudad de Mexicali, Baja California. ¿Qué implicación tiene? Como contribuyentes, mi estimado Pepe, pues no tiene ninguna, porque todos los trámites que realizan los contadores, que realizamos los abogados incluso, pues son electrónicos, netamente electrónicos. Las declaraciones las presentamos de manera electrónica. ¿Qué sí es lo que va a cambiar? Bueno, pues va a generar un polo de atracción, un polo de inversión diferente en una ciudad como Mexicali, que bueno, dicho sea de paso, pues falta le hace también. Claro. Y en estas ciudades en donde se planeó, se estuvo pensando en dónde colocar las secretarías o las sedes administrativas de las secretarías, pues son definitivamente un verdadero polo de inversión o una posibilidad de que incremente la economía regional, ¿no? Un detonante de la economía regional. Hace poco platicábamos incluso con algunos empresarios inmobiliarios, y ellos ya tienen la idea, por ejemplo, pues de empezar a construir oficinas en la ciudad de Mérida, Yucatán, porque ahí se va a instalar la Secretaría, la Semarnat, y no hay quien esté pensando, pues, ¿quién le va a rentar las oficinas a Semarnat? Y eso definitivamente pues va a generar un detonante en la economía regional, lo va a regionalizar, por supuesto, la vivienda también, ¿no? No se trata de que todo el aparato burocrático, de que toda la estructura administrativa se mueva de sede. Es decir, si pensamos que el 1.500.000 personas que trabajan en la SEP se van a ir a vivir a Puebla, pues estaríamos verdaderamente locos. Claro, claro. ¿Por qué razón? Porque en esas 1.500.000 personas pues van todos los maestros del país, ¿no? Entonces los maestros del país no van a dar clase en Puebla, van a seguir dando clases en sus comunidades y en sus hogares. Sin embargo, la estructura administrativa sí va a cambiar de sede. Y eso creo, mi estimado Pepe, que sí es un detonante para la economía regional. Y que puede ser también un polo muy importante para las personas que radicamos en la Ciudad de México, que tenemos una vida aquí y allá, un pie en las dos partes, pues va a implicar también menos marchas, menos congestionamiento vial, que ahora los trámites, a lo mejor los proyectos productivos, pues vamos a tener que irlos a inscribir en Ventanilla, en Ciudad Obregón, Sonora, en el caso de Zagarpa, por ejemplo, ¿no? Y eso definitivamente creo que es una condición muy positiva, ¿no? Máxime, porque es una exigencia de toda la ciudadanía, ¿no? Que las dependencias se muevan de espacios públicos y que no esté centralizado el poder en la capital de la República nada más, ¿no? O sea, ¿lo ves positivo? Yo creo que es positivo, que es una exigencia muy añeja de la ciudadanía. No lo veo negativo el hecho de que las oficinas administrativas se muevan a la ciudad de Mexicali. Crearía de entrada una posibilidad de que gente con recursos económicos, porque van a tener un empleo fijo, un empleo bien remunerado, porque es el aparato burocrático de primer nivel el que se estaría moviendo a la ciudad de Mexicali, y pues crearía condiciones económicas distintas en la ciudad, ¿no? Hay que pensar entonces quién le va a brindar los servicios, pues obviamente de vivienda, los servicios de escuela para sus hijos, los servicios de salud privados en muchas ocasiones. Entonces todo ese genera un detonante a la economía local y se regionaliza ahora sí el gobierno, ¿no? No se trata de que esté más en contacto con la población en general, sino que el aparato burocrático, el aparato administrativo cambie de sede, ¿no? ¿Se estaría rotando de sede cada determinado tiempo? ¿Ese es el proyecto? No, el proyecto es que las sedes en estos 6 años, bueno, al menos así es el planteamiento, se cambien de lugar. Evidentemente esto es un proceso gradual. Claro. No podemos pensar que el día de mañana ya va a estar, bueno, que a partir del 1 de diciembre ya va a estar despachando completamente el SAT en todos sus múltiples direcciones y sus múltiples dependencias u organismos ya estén despachando en la ciudad de Mexicali. No, tiene que ser un proceso gradual. Por ejemplo, Aduana, que pertenece también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Aduanas, que depende del SAT, pues esa aduanas se mueve a Tamaulipas, ¿verdad? Entonces no viene todo el SAT a la ciudad de Mexicali, ¿no? Esa es una buena aclaración. Sí, claro, es una buena aclaración, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente creo que detonaría la economía regional, ¿no? ¿Qué impuestos se reducirían en frontera, Mira, Omar? Pepe, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque cada gobierno que entra, cada 6 años prácticamente tenemos de entrada una nueva reforma fiscal. Con Felipe Calderón vivimos en el 2008 una reforma fiscal, la famosa reforma que
que no únicamente, pues, que lo que hizo fue que las empresas tributaran al doble, ¿no? O llevaran una doble contabilidad con el famoso YETU que afortunadamente, sí, pues se eliminó en el año 2014. Luego en el 2009 vimos el tema de del incremento del IVA en la franja fronteriza del 10 al 11%. Claro. Y cada gobierno que llega, de acuerdo a las condiciones económicas, prevé una reforma fiscal, que lo que hace la reforma fiscal es que ingresen más recursos al gobierno federal. Ahorita estamos hablando de que aproximadamente en materia contributiva están ingresando 2.3 billones de pesos al aparato nacional. En esto se incluyen impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, etcétera, ¿no? Otros impuestos y otros derechos. ¿Qué es lo que contiene la propuesta de López Obrador hasta donde la llevamos analizada y los comentarios que han salido del propio Colegio Nacional de Contadores Públicos en la Ciudad de México? Habla, número uno, de que el tema de la amnistía que están proponiendo esa es una muy buena noticia, ¿no? Sí, claro. Están proponiendo, que Carlos Ursúa ya lo ha dicho tras bambalinas, no lo ha dado a conocer oficialmente, pero se ha estado comentando en los pasillos, en los corredores, que Carlos Ursúa, dentro de la propuesta de amnistía que va a dar a conocer López Obrador para el tema de la amnistía penal, va a dar a conocer un tipo de amnistía fiscal, es decir, un borrón y cuenta nueva para las cuentas incobrables del Servicio de Administración Tributaria. Y esto a quienes beneficia principalmente, mi estimado Pepe, no es a los grandes contribuyentes que contratan despachos de asesores o despachos de abogados que tienen forma de acudir a los medios de defensa fiscal, que como todos sabemos son el recurso de revocación, el juicio de nulidad o irse incluso hasta el amparo ante un juzgado federal, sino que a quienes beneficia es al pequeño contribuyente que se dio de baja del SAT, se manifestó en suspensión de actividades fiscales, porque no tuvo para pagar el impuesto sobre la renta que le determinó el crédito fiscal, junto con las multas y los accesorios que en ocasiones llegan al 150 o el 200%. Entonces, a quienes beneficia directamente este tema de la amnistía fiscal es a los pequeños contribuyentes, a los más vulnerables. Porque, digo, por algo tenemos trabajo los abogados fiscalistas, ¿verdad? Los grandes contribuyentes, los que le deben grandes cantidades al SAT, es porque necesariamente tienen grandes ingresos y tienen forma de pagar despachos especializados que pues les llevan su defensa ante los propios tribunales y los propios juzgados. Pero el pequeño contribuyente se vería de entrada, creo que favorecido con este tema de la amnistía fiscal. Borrón y cuenta nueva. Así se entiende, ¿no? Borrón y cuenta nueva para las cuentas incobrables del Servicio de Administración Tributaria. ¿A qué se refiere con las cuentas incobrables? Bueno, las cuentas, si tú de plano ya no tuviste capacidad de pago durante el 2017, 2016, 2015, pues se estima o se escucha en corredores, en pasillos, que la amnistía va a alcanzar también el tema de la amnistía fiscal. Ya no le vas a deber nada al SAT. Para los pequeños, para las personas que tengan contribuciones pequeñas ante el Servicio de Administración Tributaria. Número dos, para el tema de la franja fronteriza, mi estimado Pepe. Bueno, antes de entrar al tema de la franja fronteriza, porque este es un tema que particularmente nos interesa muchísimo a nosotros como fronterizos y como baja californianos, ¿no? Número dos, se está proponiendo, dentro de las alternativas, se está proponiendo también, dentro de los esquemas que están pensando, se está proponiendo que exista una tasa cero, no un estímulo o no un subsidio al empleo, sino una tasa cero de impuestos sobre la renta a las personas que ganen menos de 4 salarios mínimos al mes. Esto significa que las personas que ganen menos de 10,000 pesos al mes podrían ya no pagar impuestos sobre la renta. Actualmente, la tasa de impuestos sobre la renta que pagan estas personas es de 4%, ¿no? Ronda más o menos en promedio un 4%, un 6%, dependiendo del monto de lo que estés ingresando. Si tú directamente a una persona que gana, y que se va hasta el 10% dependiendo del monto al que ganes, si tú directamente a una persona que gana 10,000 pesos al mes le dices, oye, no te retengo ISR de 1,000 pesos, sino que esos 1,000 pesos te los puedes gastar en lo que sea, pues genera un efecto que agranda la economía, un efecto multiplicador, un efecto positivo en la economía nacional. ¿Y a quién perjudica en realidad que los pequeños contribuyentes de este tipo pues no paguen impuestos sobre la renta? En realidad es una pequeña parte nada más de toda la cantidad de impuestos que recauda el gobierno federal. Por el otro lado,
Por el otro lado, se está pensando también, eso es una noticia pues, que hay que darla a conocer, se está pensando también que eso podría compensarse con un incremento del impuesto sobre la renta en las personas que ganen más de 2 millones de pesos de ingresos anuales, ¿no? Pero son únicamente ideas. En el tema del impuesto sobre la renta corporativo, que es un impuesto, una tasa fija del 30%, ahí todavía no se está hablando de ninguna propuesta. Para el tema de la franja fronteriza, en el caso baja californiano, sí hay propuestas concretas. Número 1, viene una reducción para toda la franja fronteriza, que va desde Tijuana hasta los linderos de Matamoros, ¿no? En el extremo del Golfo de México. En toda esta franja fronteriza norte del país, se piensa reducir el impuesto sobre la renta corporativo, el de las empresas, de un 30 a un 20%. Esto lo que quiere decir es que las empresas podrían disponer del 80% de sus utilidades, porque si tú tienes 100% de utilidades actualmente, pues el gobierno federal se queda con el 30% del ISR, más adicionalmente la PTU, que es un 10%, ¿no? Entonces se queda con el 40% de tus ingresos, ¿no? De tus utilidades anuales. Entonces va a haber una reducción. ¿Esto qué implica para la franja fronteriza? Pues va a implicar evidentemente que las empresas o las personas pues decidan, quizá, va a generarse un polo de atracción a nuevas inversiones a franja fronteriza, como el caso de Tijuana, Mexicali y Tecate, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Empresas extranjeras estarían llegando aquí a la región. No únicamente empresas extranjeras, empresas nacionales también. Si tú tienes una empresa en el interior del país, Estefanía, que está, por ejemplo, en el estado de Michoacán, pues te convendría moverte a Tijuana, Baja California, tu domicilio fiscal. ¿Por qué razón? Tu residencia fiscal. ¿Por qué razón? Porque allá vas a pagar 10% menos de impuestos sobre la renta, que en realidad sería un 33% menos lo que pagarías en franja fronteriza. Y esa disposición ya anunció Marcelo Ebrard, que no entiendo yo todavía la lógica de cómo el próximo secretario de Relaciones Exteriores anuncia esta medida, pues ya dijo que pasaría a partir del 1 de diciembre de este año. Digo, sin reforma fiscal está un poco complicado. Es decir, que los legisladores que toman protesta el día de pasado mañana, el día 1 de septiembre, pues tendrían que aventarse esta nueva reforma, ¿no? ¿Tenías una duda, mi estimado Pepe? No, lo que te iba a preguntar es que algo parecido hizo con las empresas en la cuestión impositiva Trump, que bajó los impuestos. Por supuesto, en el tema de las LLC sobre todo, que son como las sociedades de responsabilidad limitada en México, Donald Trump bajó la tasa impositiva al 21% corporativo. Esto ubica directamente y de acuerdo al Código Fiscal de la Federación a Estados Unidos dentro de un régimen fiscal preferente. Y de acuerdo a la propia ley o a el propio Código Fiscal de la Federación Mexicana, al artículo 9 te dice muy clarito que cualquier mexicano que se vaya a un régimen fiscal preferente va a seguir siendo residente para efectos fiscales en México. Entonces, esto ya coloca en una situación de atención para el propio Servicio de Administración Tributaria a Estados Unidos como paraíso fiscal. Eso es una implicación muy grave o muy seria. No lo ha dado a conocer así porque no está dentro de la lista de destinos considerados como paraísos fiscales, pero en los hechos, el hecho de haber bajado la tasa al 21%, pues ya coloca a Estados Unidos dentro de la lista que se puede denominar como régimen fiscal preferente. Entonces, ¿qué haría en el caso mexicano? Pues tendríamos un régimen fiscal preferente dentro del territorio nacional, porque en franja fronteriza tendríamos una tasa de impuestos sobre la renta corporativo del 20%, en tanto que en el interior del país una tasa de impuesto corporativo del 30%. En segundo lugar, el tema del impuesto al valor agregado, que ya dio a conocer también Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador es bajar a la mitad, que del 16 se vaya hasta el 8% el IVA en la franja fronteriza. ¿Por qué razón? La lógica es la que todo mundo conocemos en franja fronteriza. Aquí ya fuimos golpeados nosotros por el CIAB en su momento, por el control de dólares. El control de dólares era imposible, ¿te acuerdas? En una época cambiar dólares hasta en casas de cambio, te pedían prácticamente hasta el acta de defunción, ¿no? O sea, todo te pedían, ¿no? Y bueno, fuimos muy golpeados por medidas centralistas que lo que hacían era desconocer nuestra condición de fronterizos, porque aquí estamos en una megalópolis
que en realidad no somos 1,5 millones o 1 millón de residentes en Tijuana y Tecate y Rosarito, sino que somos 5 millones de residentes o más de 3 millones de residentes, contando toda la zona conurbada de San Diego y sus ciudades aledañas, ¿no? Muchos más, claro. Muchos más. Entonces, Pepe, creo que ahora esta nueva medida que está dando a conocer el gobierno, que pareciera, por cierto, que ya está gobernando, aunque entra en funciones hasta el 1 de diciembre. Es lo que noté. Sí, por supuesto. Ya hay un presidente ausente, que es Enrique Peña Nieto, que pues dejó ir el poder, o lo concedió, no sé si hubo... Traspaso acelerado, Pues ¿no? un traspaso acelerado, o muchos hablan de una negociación, una concertación. Por cierto, positivo desde la lógica del presidente Enrique Peña Nieto, porque el hecho de no haber reconocido el triunfo electoral tan contundente que se dio el pasado 1 de julio a favor de un movimiento distinto o de la oposición real, pues hubiera ocasionado volatilidad en la moneda, volatilidad en los mercados, y el hecho de haberle concedido tan rápido el gane a Andrés Manuel López Obrador, se lo debemos agradecer. Sí, por supuesto, se lo debemos agradecer porque generó mucha seguridad jurídica y mucha seguridad en los mercados y mucha seguridad en la economía pues nacional, ¿no? A los que nos tocó ver cambios de gobierno, creo que fue el más terso, el más suave. La transición fue, ni se notó. Y de parte de todos, hasta de los mismos candidatos el mismo día. Por supuesto, Nunca Estefanía. se había visto que le dieran el gane a los 3 minutos de salir los resultados. Es que fue muy contundente. Sí, por supuesto, fue muy contundente, ¿no? La victoria. Y eso también legitima muchísimo al próximo gobierno, porque entonces sus propuestas llegan con una base de legitimidad del 52% de la población que acudió a las urnas, que dicho sea de paso, pues acude el 70% en promedio a las urnas. Acudió mucho también en esta votación a las urnas. No es la mayoría de la población, pero sí es la mayoría de las personas que fue a votar, ¿no? A las urnas. Entonces, baja el IVA fronterizo al 8%. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que todas las empresas con residencia fiscal en franja fronteriza, que es esta línea o esta línea paralela que corre a los Estados Unidos de entre 20 y 30 kilómetros, todas las ciudades que estén comprendidas en esa zona, pues tendrán un IVA diferenciado del 8%. Entonces, ¿no alcanza a Mexicali? Mexicali, claro que sí. Perdóname. No alcanza Ensenada. Bueno, habría que entender qué es la discusión que viene, porque eso es lo que debemos de exigir ahora a los bajacalifornianos, ¿no? La discusión que viene es si se va a contemplar zona fronteriza o únicamente franja fronteriza, porque hay una diferencia. Claro. En la propia ley aduanera. La ley aduanera nos habla de que puede existir una zona fronteriza, y la zona fronteriza es el estado de Quintana Roo, las 2 Baja Californias. Esas son los estados que podrían estar comprendidos dentro de este régimen, si así se solicitara pues al propio Ejecutivo Federal. Entonces hay que pedirle al Ejecutivo Federal, a Carlos Ursúa, su próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, y a Marcelo Ebrard, que por alguna razón está metido en el ajo, ¿no? O en el tema, pues que contemple también a estas ciudades que son pequeños en comparación al tamaño que tienen Ciudad Juárez, que tienen Tijuana, que tienen Mexicali, ¿verdad? Pero que mucho ayudarían a que fueran un detonante de la economía regional, ¿verdad? Claro. Tiene una política de incremento en cuanto a las inversiones en desarrollo urbano que va a hacer el gobierno federal. Hablan de y creo que aquí nos hace muchísima falta en Tijuana, ¿no? Hablan de regularización de la tenencia de la tierra. Nosotros que vivimos en Tijuana, o que conocemos muy bien Tijuana, pues sabemos que el problema de la tenencia de la tierra es gravísimo en las ciudades fronterizas de México, ¿no? En el caso de Tijuana, el caso de Ciudad Juárez, el caso de Reynosa, el caso de Matamoros. Es muy grave el problema de la tenencia de la tierra. El gobierno federal de López Obrador pondrá, de acuerdo a la carta, al manifiesto que ya fue dado a conocer, especial énfasis en el problema de la tenencia de la tierra y en el desarrollo urbano que debe darse en la región o en la zona fronteriza. ¿Por qué? Porque definitivamente, como todos sabemos, es un gran problema, mi estimado Pepe, pues lo que vemos nosotros a diario aquí en la zona del río, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, viene una gran inversión para la zona fronteriza del país, para toda la región fronteriza del país, y pues esperemos que estas medidas, junto con otras más que vamos a ir dando a conocer, pues sean para bien y provecho de los propios mexicanos y de la propia economía nacional. Yo espero que sí. A mí me preocupa mucho más el desarrollo que el crecimiento. Las ciudades crecen, hasta los cementerios crecen. El problema es el desarrollo que implica otro tipo de cosas, implica planeación. A mí, el que crezca esta ciudad
en edificios y todo es Que fantástico. ya no cabemos aparte. El problema es dónde vamos. El problema es que haya hacinamiento dentro de poco, de tanto estar pidiendo que vengan inversiones, necesitamos una mejor planificación, pero lo vamos a dejar para el regreso porque ya se nos fue la primera. No, sí, perdóname, la primera Pepe, media hora, Estefanía. No, la primera media hora, fantástico, ya se nos fue, así que no se vaya, por favor, que viene lo mejor. Pues ya estamos de vuelta aquí en Sobre la Mesa con un tema que realmente nos interesa a todos. Señor Chicone, yo estoy aquí tomando nota, estamos aprendiendo sobre todo con los impuestos en México, el panorama que se nos avecina. Está con nosotros un especialista en el tema, Omar Contreras Borbón, y nos quedamos platicando precisamente de la política de incremento a inversiones en desarrollo urbano. Bueno, fíjate, Estefanía, que creo, como bien lo decías, Pepe, antes de irnos al corte, ¿no? Sí. Es más importante el desarrollo que el crecimiento. Evidentemente, sin crecimiento no puede haber desarrollo. Claro, claro. Pero también es importante hacer notar que el desarrollo implica calidad de vida, ¿no? Darle calidad de vida a los ciudadanos. El especial énfasis dentro de las 8 medidas para la franja fronteriza del país que está implementando pues el próximo gobierno, que pareciera que ya está en funciones, el de Andrés Manuel López Obrador, es el programa de planeación urbana, ¿no? Comentábamos, la escrituración de predios en la región fronteriza, en la franja fronteriza, para eliminar el grave problema que tenemos, sobre todo en el tema de Tijuana, con la tenencia de la tierra. Y, evidentemente, llevar servicios públicos a estos predios, pues que como ya están regularizados, pues los ciudadanos ya tendrían posibilidades pues de exigirle, no de pedirle, sino de exigirle a las autoridades que les lleven servicios, ¿verdad? Claro. En un segundo, otro de los beneficios o de la parte de los grandes proyectos de transformación que vienen para la región fronteriza es que empezará en Ciudad Juárez a partir del 1 de enero del 2019, así lo dieron a conocer, es un programa para que ningún niño se quede sin escuela, un programa para la atención de los famosos ninis y un programa también de capacitación para el trabajo para las personas que ya estén en edad de trabajar y así lo decidan hacer. Pero lo más importante es que se contempla en el corto plazo, en un año, que el incremento al doble del salario mínimo en la franja fronteriza. Sí, eso lo... Al doble. Al doble, es correcto. Eso nos tiene contentos. Bueno, nos tiene contentos, por supuesto, porque fíjate que hemos escuchado muchas veces, mi estimado Pepe, y ahorita entramos a ese tema, decir que pues el incremento al salario mínimo es directamente proporcional a la inflación que vamos a vivir, y no lo es. Y ahorita vamos a explicar los motivos de por qué no lo son. Claro. Pero actualmente el salario mínimo es de 88 pesos con 36 centavos. Más probablemente lo que le vaya a elevar, lo que se vaya a acumular de inflación. Entonces estaríamos hablando de que para el próximo año, por lo menos en la franja fronteriza, estamos hablando de que un asalariado con el salario mínimo estaría ganando ya 175 pesos. Esto significa que la persona, si muchas personas piensan que el salario mínimo únicamente es un referente, la mala noticia es que el 15% de los trabajadores de México, de todo el país, que son 9 millones de trabajadores, ganan un salario mínimo mensual. Eso significa que están ganando 2.500 pesos mensuales, ¿no? Y de acuerdo a las propias cifras del Coneval, una familia necesita para alcanzar la línea de bienestar al menos 12,000 pesos al mes. Claro. Es decir, que necesita 4 ingresos mínimos para poder proporcionarle calidad de vida mínima a su familia, de subsistencia, ¿no? Entonces, no alcanzamos todavía la línea de bienestar establecida por Coneval, no alcanzamos todavía la canasta básica, ve que nada más que preocupante, ¿no? Pero, sin embargo, si lo que sí estamos haciendo es colocar en condiciones más competitivas a la población más pobre del país. Y adicionalmente a esto, mi estimado Pepe, el 52% de los mexicanos, hay 32 millones de trabajadores que ganan
menos de 5,000 pesos mensuales, que son 2 salarios mínimos. Entonces, es muy preocupante, es bastante preocupante. Claro. ¿Por qué? Porque la riqueza se sigue concentrando, el 90% de la riqueza nacional se sigue concentrando solamente en el 4% de la población. Sí. Entonces, No, creemos que el desarrollo, crecimiento, que no está ligado necesariamente con desarrollo, pero que si queremos ligarlo con desarrollo, pues esta propuesta que trae el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy positiva, porque entonces se democratizaría o haría equitativo el crecimiento económico nacional, y eso generaría condiciones de desarrollo para los ciudadanos y para los trabajadores en México, ¿no? En teoría suena fantástico. Claro, por supuesto. Ahora a la hora de la praxis, a ver Digo, si- por supuesto, digo, esto, el salario mínimo en México también se va a incrementar. No es únicamente una condición exclusiva de la franja fronteriza. La propuesta del proyecto 18 de Andrés Manuel López Obrador es que al término del sexenio, al término del mandato en el año 2024, el salario mínimo esté por lo menos en 171 pesos más la inflación acumulada. Esa es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, lo elevaría al doble a nivel nacional, parejo para todos, no únicamente en franja fronteriza. Quizá este sea el programa piloto que llevaría a que las demás regiones del país también... La frontera sería el programa piloto. Así es, sería el programa piloto que detonaría la necesidad urgente de revaluar el salario mínimo en México, más la inflación acumulada. Que si estamos hablando que la inflación esperada para este año es de un 5%, ahorita el Banco de México la está actualizando en 4.5% anual, nunca le atinan, porque lo que presentan en el paquete económico es una cosa, es del 3%, el 2.5%. Pero cuando ves las inflaciones de toda Latinoamérica, no, totalmente. Estamos en la gloria. Y aparte, mi estimado Pepe, es una inflación que ha golpeado durante los 6 últimos años en especial. No quiero hablar mal de ningún gobierno, digo, pero así fue. Especialmente durante los últimos 6 años, la inflación ha golpeado a los sectores que más lo necesitan. Solamente el último año, en el año 2017, la inflación acumulada en los precios de los básicos. ¿Qué me refiero a los básicos? El precio, pues, de lo que comemos, de lo que come el ama de casa, fue del 18%. Cuando nos dice el gobierno federal, oye, tuvimos una inflación del 6.7%, controladísima. No, espérate, controlada para ti, gobierno, pero a mí como a mí como padre de familia o a las amas de casa les está costando por año 18% más adquirir los productos básicos que tienen que llevar a su mesa. Digo, a una familia, ¿para qué le interesa que el cobre cueste menos, o que el acero cueste menos, o que el aluminio cueste menos, o que el plástico cueste menos, si finalmente lo que se llevan a la boca, lo que comen sus hijos, pues cuesta cada vez más? Solamente el gas LP subió 35% el año pasado, la cebolla el 52%, el jitomate el 36%. Entonces, son productos básicos que lo que están haciendo es mermar los bolsillos de los mexicanos más pobres. Y creo que una de las medidas para poderlo contener o para poderlo enfrentar es definitivamente el tema del salario mínimo. No todos los mexicanos, que eso es algo positivo también, no todos los mexicanos ganan el salario mínimo. Sin embargo, sí habría 9 millones de mexicanos, que son el 15% de los trabajadores en México, que se verían directamente beneficiados de esta medida. Déjame hacerte una pregunta que la tengo y si no se me va a ir. El problema del comercio informal, que quiere decir la gente que no paga impuestos, sigue siendo una base fuerte, sigue siendo una base muy amplia en el sentido de no contribuir a la recaudación, porque también escuchamos que, y no el gobierno que está por irse, sino de varios gobiernos, que el grave problema es la recaudación. Sí. Es decir, pagamos impuestos muy pocos, o pagamos impuestos y hay mucha gente que no paga impuestos, mucha gente que tiene comercio informal que no paga impuestos. ¿Va a cambiar eso también? ¿Van a ejercer que otro finalmente tipo de muchos control? de ellos no pagarán impuestos con esos nuevos proyectos? Sí, claro, mira, quienes estuvimos a favor en parte, no en todo, quienes estuvimos a favor de la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto, que fue impulsada sobre todo para el tema de la formalización de los empleos, creímos en un primer momento que esto llevaría a que más gente cotizara en el Seguro Social, que más gente tuviera acceso a vivienda a través de los créditos de Infonavit, pero no sucedió así. Esta política de López Obrador, la política en general, la política económica que está actualmente rigiendo en el gobierno, las bases que nos da a conocer el INEGI nos hablan de que a nivel nacional tenemos un 3.4, 3.5% de desempleo, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que en 3.4, 3.5% de desempleo únicamente haya 52 millones de trabajadores formales en México? Claro. Cuando estamos hablando de 80 millones de población económicamente activa. Entonces, las cifras no dan.
¿Qué son los demás? Son subocupados, subempleados, los franeleros, los que tienen un ingreso, y ellos ya por el hecho de ser franeleros, de tener un espacio en donde trabajar o llevar de pronto una comisión, una pequeña comisión, llevar alimento, llevar un ingreso a su familia, sí, pues ya no están considerados como desempleados en México. Y esa es una política pues muy restrictiva porque no atiende la realidad de la condición de la población. Porque esa persona no le estamos permitiendo tener otros beneficios como es acceso a la salud, acceso a la vivienda, etc. Y esa es una cuestión muy preocupante. Creo que parte de esta política, el hecho de incentivar a las empresas, mi estimado Pepe, digo, tú eres empresario, además de ser un excelente comunicador, amigo y todo, pues eres empresario también. Si de pronto a ti te dice el gobierno, oye, mi estimado Pepe, pues te voy a dejar... De los impuestos que me pagas, de impuestos sobre la renta, te voy a dejar el 33%. Haz con ello lo que quieras. ¿Contratarías o no más personas para poder crecer? Claro. Por supuesto, sí, porque es capital, es ingreso adicional que no lo tenías contemplado tú, que se lo iba a llevar el gobierno, por cierto, a gastárselo, pues no sabemos en qué, pero lo vas a tener tú como empresario y probablemente va a ser un detonante de inversiones en la economía nacional. A veces entonces, uno se frena de contratar más gente por los impuestos. Por los impuestos, pues dice, oye, trabajo para los impuestos. Sí, no, y es que hoy en la mañana platicaba con un empresario fuerte de aquí de la región y le decía, pues a ver, es que es muy sencillo, el 30%, o sea, ¿quieres sacar reparto de dividendos? Muy sencillo, le digo, pues mira, te vas, el 30% se lo pagas directamente en ISR tu empresa al gobierno, el 10% en TPU, te queda el 60%. Sí. De ese 60% te lo llevas a reparto de dividendos, tienes que pagar el 5% adicional, que piramidado del 7.13%, más el 10% adicional de la reforma del 2014 que impuso un impuesto a dividendos. Es decir, las personas, los accionistas de las empresas se vienen quedando como 54 pesos de cada 100 pesos de utilidades. Y es todo lo que se llevan. Prácticamente mejor entrégale la casa al gobierno y que se quede hasta con tu mujer y tus hijos para que ellos los mantengan, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo en México. Entonces es una política restrictiva y este tipo de alicientes dan lugar a que exista mayor inversión productiva a nivel nacional y a nivel fronterizo también. Ahora, regresando al tema de las personas más vulnerables que comentábamos ahorita, ¿se tiene un porcentaje de cuántas personas realmente de estas que se ven afectadas por la canasta básica o por los precios que suben, pagan impuestos? ¿Cuántas personas de las que se ven afectadas por el tema de la canasta, o sea, de las personas más vulnerables pagan impuestos? Bueno, todos los que tienen un trabajo formal, que son 52 millones de mexicanos, de acuerdo a la última encuesta de la ENOE, ¿no? O bueno, de acuerdo a las últimas cifras del Seguro Social, todas esas 52 millones de personas pagan impuestos, algunos más o algunos menos. Directamente hay 32 millones de mexicanos que ganan menos de 5,000 pesos mensuales. Entonces, pues la pirámide se va reduciendo muchísimo a medida que hay mayores ingresos. Entonces, esas personas se verían directamente beneficiadas con una reforma pues de este tipo, ¿no? Creo que para ellos pues va dirigida la reforma. Que son los, ¿no?, que comentabas, si los ganan menos de 10,000 pesos, correcto, no tendrían que pagar este impuesto. Es correcto también, digo, va unada a una reforma de este tipo que no sabemos si se va a dar o no, eso fue un comentario en corredor. Sí, claro. Lo que sí se va a dar es lo que dijimos ya para la franja fronteriza, que eso está segurísimo. Y sobre todo, mi estimado Pepe, ¿cuál es el contenido, cuáles son los alcances, cuál es el objetivo del gobierno federal que está pretendiendo con estas medidas para la franja fronteriza? Que dicho sea de paso, nos falta una que se nos escapaba, muy buena. La gasolina. No, bueno, la gasolina es otro tema, porque la gasolina, es un tema, sí, claro, es un tema, son dos temas. Uno es la homologación del precio de la gasolina en referencia con la que compramos en Estados Unidos, sí, ¿no? Que por cierto, supuestamente el gobierno federal pues tiene un estímulo fiscal a las gasolinas en franja fronteriza, pero en la única ciudad, y esa es pues una mala noticia para todos y da coraje, ¿no? La única ciudad que no entra dentro de los acuerdos del gobierno de Peña Nieto para el estímulo fiscal a la gasolina se llama Tijuana, Baja California. Tijuana, Baja California paga 3 pesos con 50 centavos más por litro de gasolina que Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, o que las ciudades de Coahuila. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque ellos tienen como indicador el referente más próximo, que es San Diego, California. Pero toman el tipo de cambio estipulado por el Banco de México, claro, que es de 18.90, 19 pesos, cuando aquí en casa de cambio lo estamos comprando a 18.30, por ejemplo. Claro. Y toman seguramente la gasolina más cara.
y no la que compramos pues en una tienda de autoservicio muy grande que tenemos que hacer una larga cola en Estados Unidos porque es la gasolina más barata. Entonces, además, toman la referencia, la peor referencia para nosotros homologarnos el precio de los combustibles. La propuesta de López Obrador es homologar los precios de los combustibles con nuestro referente próximo y que sea más conveniente para los ciudadanos, ¿no? ¿Y sí sería conveniente en este caso? Por supuesto que sí, porque nada más le faltaba a este gobierno que ya se acabó, al de Peña Nieto, y ya se acabó, ¿no? Al gobierno de Peña Nieto, pues que hasta en las aduanas hasta se fijaran en cuántos litros de gasolina regresábamos de Estados Unidos a México, ¿no? Porque ya era lo único que faltaba de fiscalizarnos, ¿no? Porque las reformas fueron demasiado agresivas y ahorcaron demasiado a la economía regional. Claro. Y un segundo punto, además de la homologación de los precios de los combustibles que está proponiendo López Obrador, es recorrer las aduanas entre 20 y 30 kilómetros a lo largo de la línea paralela con Estados Unidos, generando así una zona libre en toda la zona fronteriza, en toda la franja fronteriza con Estados Unidos. O sea, más de 30 kilómetros. Hasta 30 kilómetros. Hasta 30, sí. ok. Es decir, que la aduana que conocemos en el Chaparral, así se entiende la propuesta. Hay que ver en los hechos cómo se materializa y cuándo se materializa. Si la aduana se trasladaría a 30 La aduana se traslada a 30 kilómetros tierra adentro para estar a lo mejor pues ya en los linderos, pues en donde está actualmente la de Sonoita, por ejemplo, en Sonora, ¿verdad? Sí. O sea, está a 30 kilómetros separada de la franja fronteriza, de la línea divisoria con Estados Unidos. Esto genera de facto y en los hechos una zona libre. La famosa zona libre de que nos hablaban pues nuestros papás o nuestros abuelos, que existía en Baja California, en donde no había aduanas, en donde podías traer lo que sea, pues se vuelve una realidad ya con la propuesta de López Obrador, porque el hecho de no tener autoridad que te controle de Estados Unidos, cuando pasas de Estados Unidos a México y que no tengas quien te exija y quien vea lo que traes. Estamos hablando únicamente de esos 30 kilómetros. Nada más 30 kilómetros, es correcto. Pero se verían directamente beneficiados Tijuana, claro. Mexicali, Tecate en el caso de Baja California, Nogales, San Luis Río Colorado, que por cierto, San Luis Río Colorado, la gasolina en San Luis Río Colorado está a 2 pesos más barata que en Mexicali. Es verdad. ¿Cómo es posible, no? Si están pegaditos, están a 30 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, se verían beneficiados con esta medida Nogales, se vería beneficiado Ciudad Juárez, etcétera, Agua Prieta, Sonora, todas las ciudades del Red Eagle, Piedras Negras, Matamoros, Reynosa, todas las ciudades fronterizas se verían beneficiadas con esta, Nuevo Laredo, ¿no? En Tamaulipas, se verían beneficiadas con esta medida de recorrer las aduanas 30 kilómetros, hasta 30 kilómetros tierra adentro. Y en los hechos, Estefanía, tenemos una zona libre. Porque no únicamente estamos hablando, es aduana, finalmente es aduana, no es únicamente de traslado de mercancías, sino también de traslado de servicios, porque entonces tendremos una zona libre de libre acceso de personas y de personas y de enseres de mercancías de Estados Unidos hacia México, y con esa misma responsabilidad y con esa misma franqueza, que por cierto es a veces muy difícil entrar al pensamiento de Donald Trump en Estados Unidos, pues sí tendríamos forma de exigirle a los estadounidenses pues que por lo menos en el tema del traslado de mercancías y de servicios, pues también se lo exijamos a la región fronteriza de los Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Porque si hay devenida, pues tendríamos nosotros cómo exigirle al gobierno estadounidense que haga exactamente lo mismo. Visualmente, ¿cómo se vería? Visualmente, ¿cómo se vería? Que los autos chocolate, por ejemplo, que circulan en la ciudad de Tijuana, que son muchísimos, pues dejarían de ser chocolate para ser autos regulares. Así se entiende la propuesta. No sabemos si en los hechos exista una exclusividad o un excluyente para los autos chocolate, pero los autos chocolate dejarían de ser chocolate en la región fronteriza. Ahora, dentro de este paraíso ideal que nos está pintando, que es muy vecino a la realidad, también está la industria nacional. También no puede haber bronca con la industria nacional, que digas, entonces toda la franja fronteriza ya no me va a comprar un refrigerador, un aire acondicionado. Pues sí, digo, creo que pues una aquí cosa por la otra. Sí, pues es un programa piloto, ¿no? O sea, creo que el gobierno de Andrés Manuel puso el énfasis en la zona fronteriza, ¿no? En la región fronteriza del país. Y tendría que ser esto, mi estimado Pepe, pues un detonante, un polo de atracción de inversiones para la zona fronteriza, pero un detonante finalmente para todo el desarrollo nacional.
porque entonces las industrias extranjeras encontrarían muy cercano al mayor consumidor mundial, que es Estados Unidos, encontrarían en dónde colocar sus inversiones. Porque si yo las coloco mis inversiones en Juárez y me las van a comprar pues en Estados Unidos, pues es un aliciente, es un buen aliciente. Y por el otro lado, a nivel nacional, creo que Querétaro o Estado de México o Chiapas, pues exigirían más que nada pues también el mismo trato, ¿verdad? Claro. Sin embargo, aquí tenemos una condición distinta, mi estimado Pepe. Número uno es la cercanía con los Estados Unidos, cosa que ningún otro gobierno, durante los últimos gobiernos, pues había puesto el ojo en nuestra vecindad con los Estados Unidos y nuestra condición de fronterizos. Aquí tenemos un clima muy adverso y un clima distinto al del resto del país, no en Tijuana, sino en Mexicali. En Mexicali los recibos son mensuales. Los recibos son de 5,000 pesos por mes por familia. Terrible. El agua que pagamos en esta zona del país es 3, 4, 5 veces más cara que en el resto del país. Entonces tenemos una condición distinta y no necesitamos que nos consideren distintos al resto del mexicano, pero sí somos diferentes. Claro. Nuestra propia condición de fronterizos y nuestra cercanía con los Estados Unidos nos da una condición geográfica, una condición social distinta a la del resto del país. Entonces exigimos respeto a nuestra soberanía, a nuestra forma de vida, pero no dejamos de ser mexicanos. ¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué se está proponiendo con estas reformas? Número uno, mi estimado Pepe, es que existan 10,000 millones de dólares de inversión extranjera directa en la zona fronteriza y un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto a nivel regional. Esas son las metas, creo que son bastante alcanzables, las metas bastante alcanzables del gobierno federal, pero además están proponiendo que exista una inversión total en toda la zona fronteriza en cuanto a los programas de desarrollo, etcétera, que superan los 100,000 millones de pesos. Entonces, tenemos 100,000 millones de pesos de inversión en desarrollo urbano, tenemos 10,000 millones de dólares de inversión extranjera directa porque van a llegar pues más recursos, y tenemos 4% de incremento en el Producto Interno Bruto a nivel regional. Mira, es que es un montón de información y este hombre sabe muchísimo de todo el tema, y yo creo que el más beneficiado es el público que nos está viendo, porque se va a llevar una cantidad de información impresionante, no nos queda demasiado tiempo. La pregunta que tenía es, ¿el gobierno saliente o el que ya salió prácticamente deja la casa en orden en materia fiscal? Híjole, ¿deja la casa en orden en materia fiscal? Sí, o sea, la deja con una muy buena recaudación. Correcto. Si lo que queremos decir es que si está cobrando muy bien impuestos, los está cobrando extraordinariamente bien, mi estimado Pepe. Si comparamos los impuestos que se están cobrando actualmente de 2.3 billones de pesos, si los comparamos en el tiempo, si comparamos el presupuesto de egresos que tiene el gobierno federal actualmente, que es de 5.3 billones de pesos, en comparación con el que tenía Carlos Salinas de Gortari en el último año de su gobierno, si lo comparamos a cifras reales, aquel tenía 900 millones de pesos, no alcanzaba el 1 billón. O sea, han quintuplicado la capacidad de gasto del gobierno federal. Wow. Pero este gobierno, en materia fiscal o en materia más bien financiera, deja una deuda irremediable para todos los mexicanos, que se llama deuda pública, que la vamos a pagar todos los mexicanos. En materia de deuda pública, este gobierno endeudó al país como ningún otro. Entonces, superamos los 11 billones de pesos de deuda pública. O sea, tenemos no gastar 2 años, estamos endeudadísimos en el país, no tendríamos que gastar, el gobierno no tendría que gastar nada más que pagar pura deuda durante 2 años para poder saldar la deuda pública. 10% del presupuesto federal se va solamente en el pago de intereses de la deuda. Y este gobierno, como ningún otro, elevó al doble la deuda pública que dejó Felipe Calderón. Pero Felipe Calderón también elevó al doble la deuda que heredó de su antecesor. Estamos hablando que todos están doblando la deuda del antecesor. Por supuesto, ¿no? Y bueno, estas son las medidas, mi estimado Pepe, y creo que las medidas de López Obrador. Adicionalmente, yo sé que ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, fue muy cortito. Oye, 1 hora nada más, mi estimado Pepe. Ni café me ofreciste, por cierto. Oye, ni café me ofreciste. Pero está bien, lo hiciste adrede para que quede abierto nuestro programa, porque te vamos a necesitar. El comercio formal, y esa es muy buena cifra para la Canaco, porque sé que en los próximos días recibirás a alguien de la Canaco aquí, vienen 10,000 millones de dólares, plantea que existan 10,000 millones de dólares para la venta al comercio, al menudeo.
en la zona fronteriza, y eso es algo muy positivo para la región. Muy positivo. Bueno, ya nos quedamos sin Estoy tiempo, apenas Omar. procesando toda la información que Te agradezco recibimos. infinitamente y que la verdad se comió el programa. Claro, totalmente. Y eso a nosotros nos alegra mucho porque el experto eres tú en este caso y lo has Y como demostrado. comenta, el beneficiado es el público. sin Yo duda. creo que sí. Quedaron cosas en el tintero, quedaron cosas como la industria Pues vuélveme a automotriz, invitar. Claro, quedaron muchas cosas en el tintero, así que te vamos a abrir la puerta para que visites TV Azteca pronto. Muchísimas gracias, mi estimado Pepe, muchas gracias, Estefanía, y muchas gracias pues a todo el auditorio, y pues que sigan viendo este programa. Gracias, Omar, muy amable. Gracias, señor Chicón. Y bueno, nosotros los dejamos. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de su interés este tema en los cambios que se avecinan en cuanto a los impuestos en México. Los dejamos y los esperamos en nuestra próxima emisión de Sobre la Mesa.